Amigos, regresamos a Argumentos. Seguimos conversando con el doctor Carmona, médico especialista en urología. Pues este tema es preocupante, obviamente. Los índices que presenta la Sociedad Venezolana Anticancerosa pues nos indican que tenemos que poner foco en la prevención, en las citas a tiempo. Usted nos mencionaba que ya cuando un paciente tiene una sintomatología como ir con frecuencia al baño y sobre todo orinar con sangre, ¿no? Su nombre... Hematuria. Hematuria, sí. Ya puede ser quizá tarde o hay posibilidad que se confunda también con otro tipo de enfermedades. A veces dicen que son piedritas, cálculos en el riñón, ¿no? Sí. La hematuria, claro, como te decía inicialmente, para que un cáncer de próstata te llegue a dar una hematuria, esto es algo que está avanzado. Si me estás hablando de lo que es vejiga, eso es uno de los principales síntomas que tiene el paciente es la hematuria. Ya se llama hematuria macroscópica, es decir, que el paciente ve que orina con sangre, o hematuria microscópica, es decir, que se hace un examen de orina y encuentran hematíes en la orina, 10, 15, 20, muchos hematíes. Y ya hay algo que se puede hacer o quizá ya está muy avanzado, pero igual siempre hay posibilidades, doctor. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Ahí siempre, hematuria para el urólogo es un síntoma de alarma. ¿Qué está pasando aquí? Y siempre, ¿cómo se estudia la hematuria? Inicialmente de entrada, y no hay mucho que pensar, simplemente le pides una tomografía con contraste endovenoso o lo que se llama una UroTac con reconstrucción tridimensional y contraste endovenoso. Eso nos va a permitir ver, acuérdate que en la hematuria todo el árbol urinario va desde el polo superior del riñón hasta el meato uretral. Es decir, que algo pudo haber sangrado ahí, no necesariamente es vejiga, ¿ves? Sino que puede ser riñón, puede ser tumores de pelvis renal, que son los tumores uroteriales, pueden ser tumores de uréter, pueden ser tumores de vejiga. ¿Qué es más frecuente? El tumor de vejiga, que gracias a Dios en nuestro país no es tan frecuente, pero sí lo vemos. ¿Y qué se hace aparte de la tomografía? Le hacen un estudio endoscópico que se llama citoscopia, que es como una gastroscopia, pero en vez de ver el estómago, lo que es a través de la uretra, pasando próstata y llegando a vejiga, tú puedes ver la vejiga y ahí lo diagnosticas. ¿Y los tratamientos, doctor, en nuestro país, cómo se encuentra el tema para los pacientes ya que tienen un cáncer? Siempre es una de las preocupaciones, ¿no? Un paciente oncológico, ¿a dónde me voy a ver? El costo de la quimioterapia o radioterapia. Sí, eso es un tema. Realmente, además que la cirugía que se hace para un cáncer de vejiga, por ejemplo, me imagino que seguimos en el tema de la vejiga, son cirugías, oye, grandes, de pantalones largos, donde necesitas todo un personal, no solo un urólogo, sino que necesita los pacientes inicialmente terapia intensiva, necesitan del médico internista, porque el tratamiento ideal para este tipo de pacientes, dependiendo, porque los tumores de vejiga pueden ser a grandes rasgos superficiales o profundos. Si es superficial, tú puedes, a través de métodos endoscópicos, quitar la lesión de vejiga y posteriormente, dependiendo de lo que diga la patología, es decir, hasta dónde llegue ese tumor, si llega a la muscular o no llega, tú lo puedes seguir y le das tratamiento generalmente con BCG, gencitabina u otros tratamientos intravesicales. Y lo sigue. Igual en el de próstata, doctor. En el de próstata, ahí, ¿qué tienes? Si diagnosticas un paciente con un cáncer de próstata, va a depender mucho de la edad del paciente, el tipo histológico de la biopsia. Es importante. Hay pacientes que tú le puedes diagnosticar, el antígeno está discretamente elevado, le haces una biopsia y es un Gleason 6, por ejemplo, lo que le decimos un 3+3, este paciente puede ser hasta observado. Puedes pasar por observación, por vigilancia activa, por terapia focal, por prostatectomía radical, es decir, te abre todo un abanico de opciones que puedes hacer.
¿Qué es lo que más se hace en estos pacientes cuando son este tipo de tumores de bajo grado de agresividad? Tú los observas o le haces vigilancia activa, ¿ves? A menos que tengas un antígeno que te hace sospechar, esto no es un Gleason 6. Esto me parece que agarramos el 6, pero el cáncer de próstata es multifocal. ¿Qué quiere decir que es multifocal? Que en una misma patología, en una misma próstata, tú puedes tener Gleason 6, pero también 7, 4 más 3, 3 más 4. Entonces eso depende mucho de la acuciosidad del urólogo. ¿Ves? Tú dices, bueno, este paciente tiene un antígeno en 3, le diagnostiqué la lesión, es un Gleason 6, obsérvalo. Y cada 6 meses me haces tu antígeno. ¿Por qué? Porque lo más importante en los médicos, hoy por hoy, aparte de curar y aliviar, es dar calidad de vida. Claro. Si yo no tengo que invadirte, yo no tengo que estarte operando, porque sencillamente tu patología no lo amerita, sino que necesita, es que yo esté encima de ella, pues voy a estar encima de ella. Pero no te voy a agredir con una cirugía, con una radioterapia, con una terapia. ¿Por qué? Porque no lo amerita. Okay. Claro, es cuestión de ir con los médicos especialistas, claro, y dar su seguimiento oportuno. Totalmente, es así. Ahora, doctor, muchas veces nos preguntan cómo puedo prevenirlo o qué pasa si ya tengo alguna enfermedad, qué tratamientos puedo seguir de repente para evitar. Nos comentaban acá parte de los muchachos en el equipo, los ejercicios Kegel hablaban, o llevar la vida saludable, hasta qué punto nos puede ayudar a evitar, ¿no? Sí, siempre los médicos te vamos a decir que lleves una vida saludable. ¿Por qué? Porque es parte de la salud. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Oye, haz ejercicio, no seas sedentario, come sano, no fume. Es decir, hay generalmente lo que va para todos los cánceres, estos factores, ¿ves? Pero lo más importante ahí es ir a su chequeo con su urólogo. ¿Una vez al año, doctor? Una vez al año. Así es. Por lo menos una vez al año. Y si tienes un antígeno bajito, como lo vemos, 0,80, 0,90 antígeno, te puedes dar el lujo hasta de ir una vez cada 2 años. Eso no es un pecado. Claro, pero lo importante es asistir. Exacto. A hacerlo. Máximo cada 2 años, ¿no? Porque a veces hay quien se lo hace, salí bien y me olvido. Lo mejor es, como te digo, depende mucho del paciente. Depende mucho del paciente. Entonces, si tú ves un paciente que casi no va, es preferible que le digas, usted viene una vez al año. Si tú ves un paciente que es responsable y le sale un antígeno en menos de 1, bueno, nos podemos ver en 2 años, o sencillamente, mira, el antígeno en 1 año y me lo manda. Porque de alguna manera también hay que entender la parte del examen físico, pero si ya tú lo examinaste, sabes que no hay nada y tiene un buen antígeno, tú te puedes dar ese lujo de decirte, claro, en 1 año mándame el antígeno. Si está igual, nos quedamos tranquilos. Y en el próximo año vienes para hacerte antígeno y tacto. Ahora, doctor, sobre esos signos de alarma, supongamos que la persona o el paciente orina con mucha frecuencia, pero no tiene la hematuria, la sangre en la orina. Puede también ser otra patología, diabetes, qué sé yo, pero digamos, ¿cuáles son quizá esos otros signos que tenemos que ponerle mucha atención? Hay quienes también reportan, por ejemplo, espuma en la orina, ¿no? O sea, ¿qué pueden ser esos casos? ¿Qué tan peligrosos? ¿Qué exámenes deberían realizarse? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Fíjate, aquí lo que más uno ve en estos pacientes es que lo que hay es una hiperplasia prostática benigna. Es decir, tiene una próstata. La próstata con los años, en el 60% de los hombres, se va haciendo grande y nodular. Eso hace que, por supuesto, como por ella pasa, ella forma parte de la uretra, que es el conducto por lo cual orinamos los hombres, al haber un crecimiento, obstruye la uretra. Y uno de los síntomas que presentan estos pacientes, que es lo que te consultan, es chorro débil, entrecortado, me paro en las noches 2, 3, 4 veces, ¿okay? Tengo que pujar para orinar, tengo que hacer fuerza para orinar. Ya tú sabes que el paciente te está hablando de una, muy probablemente, hiperplasia prostática benigna. Lo que pasa es que ahí también, ¿cuál es la diferencia de nosotros los urólogos con los demás médicos? Que no todo es próstata. Claro. También tienes que pensar en vejiga, tienes que pensar en próstata y tienes que pensar en uretra.
cuando hay estos síntomas urinarios bajos. ¿Ve? ¿Y qué tipo de estudio se hace? Generalmente con un examen de orina, un antígeno, un tacto, ya tú puedes tener idea de qué está pasando. Si quieres ser un poco más acucioso y quieres saber de verdad, pues a veces los pacientes, acuérdate que el paciente está con él cada segundo y los cambios que pueden ocurrir a lo mejor no los percibe. Claro. Entonces yo orino muy bien, bueno, orina en el uroflujo y ves que es un paciente obstruido. No, pero yo orino bien. No, no estás orinando bien. Tienes esto. ¿Y cuánto estás dejando de residuo? Estás dejando un residuo de más del 10-15%. Entonces eso hace que en las noches el paciente se pare 2 veces a orinar, 3 veces a orinar, y ya eso es un síntoma que te está diciendo, hermano, tienes que ir al urólogo, porque también, ¿qué pasa? Están las enfermedades infecciosas y las enfermedades inflamatorias, ya sea de vejiga, de próstata o uretra, las uretritis, las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto te puede dar síntomas. Un abanico de enfermedades. Claro. Entonces, tenemos que ir a una pausa, doctora. Claro Pero eso sí. nos va a seguir explicando. Gracias. Porque como nos dice, es una gran variedad de problemas que también se pueden presentar. Y es oportuno por eso que usted vaya con el médico especialista para que pueda hacer esos exámenes y descartar y evitar males mayores. Al regreso de la pausa seguiremos conversando con el doctor Carmona. No se aparten.